Estamos viviendo, hermanos, ahorita en una temporada muy, muy especial, ¿verdad? Y es la temporada de dar, ¿verdad? De dar, ¿verdad? Yo creo que ya ahorita ya empezamos, usted empieza a recibir regalitos. Esta semana vi al hermano que predicó hace unas semanas atrás, que habló que él siempre que va a predicar a otro lugar, le trae a su esposa, aunque sea un chiclito, aunque sea un chiclito. Y le dije, oh hermano, nos acordamos del chiclito allá en la iglesia. Dijo, sí, pues es importante. Y él nos dijo aquí que no es el chiclito el costo, es que la persona se acordó de ella, ¿verdad? Ese es el regalo, ese es el regalo, no es el envolvimiento o lo que está envuelto, porque el regalo, ¿verdad? Parece excusa, pero el regalo mayor ya lo recibimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a leer en esta mañana, hermanos, de una versión quizá un poco diferente a la de ustedes, pero por primera vez, es la primera vez que la leo. Es la nueva versión internacional, va a ser un poquito diferente, pero hay un poco más de claridad en los versículos que quiero hacer énfasis en esta mañana. Dice la palabra del Señor, hermanos, capítulo 9, segunda de Corintios, versos 6 al, déjenme verlo, del 6 al 8, 6 al 8. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como digo, el versículo 7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La otra versión, Reina Valera, la que ustedes tienen, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por ayudarme a mí a predicarla. Ahora te pido, Señor, que tu ayuda para ponerla por obra. Muchas gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén y nos podemos sentar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana brevemente sobre el corazón de dar. En inglés dice the heart of giving, el corazón de dar, el corazón de dar. Hay en la Biblia principios. Hace unas semanas les hablé acerca de Primera Tesalonicenses capítulo 5, donde dice que para uno mantener el corazón con gratitud a Dios, tiene que haber otras partes anteriores que hay que hacerlas. En esos principios nos decía que nosotros, para mantener un corazón de gracias, primero debe uno mantener el gozo. Es la primera paso, estar siempre gozosos, ¿verdad? La segunda cosa que en ese versículo decía es que orar sin cesar. Y luego la tercera cosa que decía es dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, para mantener un corazón de gratitud,
que es la voluntad de Dios, tiene uno que estar siempre gozosos y luego también orar sin cesar, ¿verdad? Porque yo pienso y creo que para mantener un corazón gozoso, de gratitud, si no hay gozo y si no hay oración, no creo yo que se vaya a mantener. Entonces, y ahora tengo otro, Dios me ha dado otro principio, el corazón de dar, corazón de dar. Aquí hay varios hermanos, muchos hermanos, muchas hermanas que han practicado esto, que hemos practicado esto, el corazón de dar, muy importante. Estamos en una temporada de Navidad, después de Día de Acción de Dar Gracias, de que nosotros debemos de tener un corazón dadivoso, de dar, ¿verdad? Y la Biblia nos da instrucciones cómo hacerle, gracias a Dios, ¿verdad? Cómo hacerle, cómo tener ese corazón de dar. Cuando vemos el corazón de dar, yo no sé si aquí en el corazón hay un espacio para eso y un espacio para el otro y un espacio para el otro, o es todo un solo, como un buen salvadoreño, un solo. Mientras, hermanos, que las motivaciones, el por qué uno da y las cantidades cuando damos difieren. Hay ciertos modelos o patrones que se pueden generalmente ser reconocidos cuando un corazón da, el corazón de dar, y se pueden notar por tres cosas, y en esta mañana se nos van a quedar las tres cosas porque las tres comienzan con R, con R, ¿verdad? La primera de ellas es dar. El corazón de dar empieza primero dando como requisito, es la primera, dar como requisito. Sin esta primera manera de dar, no podemos llegar a las otras dos. Entonces la primera característica o patrón que tiene un corazón, una persona que tiene un corazón de dar, se llama que esta persona ha aprendido a dar como requisito. Y ahorita le voy a explicar lo que es dar como requisito. El segunda R es dando como respuesta, requisito, respuesta. Y la tercera es aprendiendo a dar por revelación. Tres R's: requisito, respuesta y revelación. Vamos a ver la primera, dando por requisito. Y como les digo, si no aprendemos a dar como requisito, no vamos a poder subir a las otras dos, que son requete importantes. La primera, hermanos, dando por requisito. Se oye media rara, pero quédese conmigo. Vamos a aprender algo muy importante. Dar como requisito, hermanos, representa una cantidad que usted y yo damos de pacto. Hacemos un pacto o entramos en un pacto. Y en este pacto entramos con Dios cuando damos de esta manera como requisito. Y entramos con Dios y Él entra con nosotros. Imagínense, ¿a quién no le gustaría entrar en pacto con Dios? ¿Verdad? A todos nos gusta, ¿verdad? Y por eso es la primera manera la primera forma de un corazón dadivoso es que da de esta manera. Ok, la palabra de Dios es clara para todos nosotros y
inequívoca. Acerca de este tipo de dar, el dar por requisito, la primera R. Alguien leyó hace un ratito Malaquías el capítulo 3 y el verso 8. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Algunos lo recuerdan, ¿verdad? Y esos versículos de Malaquías, especialmente 3:8, dicen de esta manera: ¿acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando, contesta Dios. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces ya agarramos una idea buena, que un corazón de dar, a heart of giving, comienza con el dar como requisito. ¿Qué es lo que Dios requiere de todos los que somos cristianos y que amamos a Dios? ¿Verdad? Que aprendamos la disciplina de dar por requisito, que aprendamos nosotros a dar en nuestros diezmos con fidelidad. Es lo que Dios dice, hermanos. Aleluya. La disciplina, hermanos, en los diezmos y en las ofrendas, la disciplina de la obediencia de dar se necesita ser enseñada a nuestros hijos. ¿Usted sabe eso? Muy importante. Se necesita que ser enseñada a nuestros hijos. Y yo aquí quiero pedirles perdón, porque esta es la primera vez en 23 años que yo estoy enseñando de esto. Se necesita ser predicada desde el púlpito con más frecuencia, y obviamente se necesita ser puesta en práctica, ¿no? Ahora, hay muchos creyentes, hermanos, hay muchos creyentes que luchan fuertemente con esta disciplina. ¿Qué es una disciplina, hermanos? ¿Qué es una disciplina? Una disciplina, ¿verdad? Es algo que se tiene uno que disciplinar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente desea muchas cosas, pero la disciplina ayuda a uno a tomar cierta dirección. Entonces, muchos creyentes luchan con esta disciplina. La disciplina, ¿cuál es? Es la de las finanzas, la del dinero. Debe incluir el diezmo. Toda persona que amamos a Dios, incluir el diezmo de todos los aumentos que recibe uno, los grandes y los pequeños. Esta disciplina se convierte en la base de una buena mayordomía, y también usted y yo aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para seguir dando, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el verso de Malaquías. El verso de Malaquías, yendo un poquito más abajo, Malaquías dice Malaquías, el libro de Malaquías es un capítulo conocido por su enseñanza sobre los diezmos y las ofrendas. Todos los conocemos, algunos los conocemos como para refutar y otros los conocemos para bendición. Pero este libro de Malaquías, conocido por su enseñanza sobre los diezmos y las ofrendas, describe las bendiciones que el diezmar le traerá a Israel. Por los diezmos, fíjense, por los diezmos. Dios les trae a Israel que Él mismo, Dios mismo, reprenderá al devorador. Es la promesa de Dios.
el fruto de la tierra de los israelitas no sería destruido, tendrían mucho fruto. Y todas las naciones los llamarían felices y bendecidos por Dios. Ahora, para obedecer las directivas que Dios da, en vez de obedecer el sistema que el mundo nos dice, si ellos lo siguen, las directivas de Dios, ellos serían bendecidos, al igual que Dios nos dice en el tiempo a nosotros. El Señor quiere que su pueblo traiga sus diezmos para los fondos del templo, para proveer para su servicio. Cuando traemos los diezmos en obediencia a su palabra, Dios promete vertir una bendición tan enorme en la vida de las personas cristianas que no habrá lugar que pueda contener la bendición de Dios. Por eso le digo, el corazón de dar va siguiendo, escalando a otro nivel donde Dios lo lleva, no se detiene ahí. Entonces el primer requisito, hermanos, es aprender a dar a Dios de acuerdo al requisito que Él dice, que traer los diezmos, ¿verdad? Traer los diezmos. Y como le digo, hay veces que hay muchos hermanos, no muchos, pero que luchan contra esta disciplina, ¿verdad? De las finanzas, ¿no? Entonces, recuerde que los diezmos de todo aumento que Dios le da en su trabajo, sea pequeño, sea grande, debemos de traer los diezmos, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos así, entonces la Biblia nos dice que seremos unos buenos mayordomos y estaremos listos cuando hay una necesidad. Esa es la primera manera, hermanos. La primera manera. Dicen que algunas veces, hermanos, yo no sé, algunas veces yo lo he pensado, quizá usted también, pero dicen que alguna vez pensó usted no diezmar para ahorrar dinero o usar ese dinero para otra cosa. ¿Cuántos de ustedes pensaron así? A ver, levanten la mano, si no ahorita hacemos un altar call para que usted venga y se arrepienta. Creo que todos hemos sido tentados a usar nuestros diezmos para otra cosa, pero esta es una tentación que debemos resistir firmemente, no hacerlo. Es bueno que uno dijo amén, ¿verdad? El diezmo, hermanos, ni siquiera nos pertenece a ninguno de nosotros aquí. De acuerdo a la palabra de Dios, pertenece a Él, pertenece a Dios. Por eso en Malaquías dice que si lo retenemos, le estamos robando a Dios. Imagínense, hermanos, tratarle de robar a Dios. Amén, amén, amén. Aquí en estas escrituras que leímos al inicio, nos da una advertencia, y una advertencia con una maravillosa promesa que dice que Dios es un Dios de la abundancia, no de la escasez, ¿verdad? Pídale que le dé un corazón alegre mientras sigue dando, y que aumente su fe para ver la abundancia de Dios en toda obra, ¿verdad? Entonces muy importante, hermanos, muy importante. Mire el versículo que nos hace mención ahora a nosotros los cristianos en el tiempo de ahorita. Recuerden esto, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar, hermanos? Escasamente va a cosechar. ¿Cuántos de nosotros decimos, hermano, es que no me alcanza? Es que no alcanzo, trabajo bastante y que no me alcanza, ¿verdad? ¿Será entonces que quizá estamos sembrando escasamente? Puede ser, ¿verdad?
Recuerde, hermano, le dije al comenzar el servicio que el reírse es bueno, ¿verdad? No se ponga triste, no se ponga triste, ríase. Ríase, oh, no le he dado, pero ahora sí, ahora voy a alegrarme. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Porque hay hermanos, yo me he dado cuenta, hermanos que no ganan tanto dinero, y en el otro lado hay hermanos que ganan más. Y muchas veces Pedro le está pidiendo a Juan y así, ¿verdad? ¿Por qué será? Por esa situación de que aprenden a sembrar y van a cosechar. Y Dios dice que el que da la semilla, ¿verdad? No da semillas literales. La semilla es el dinero, los billetes. Pero dice, el que da semilla al que planta y al que come, aumentará vuestra sementera donde se mantiene el banco. La cementera es donde se mantiene la semilla. Y luego dice, para que seas bendecido en todo y para con toda liberalidad poder bendecir de lo que Dios te da, puedes bendecir a mucha gente. Mucha gente. Amén. Amén. Así que está tremendo. La número 2, fíjese, la número 1, que es esta, dar como requisito diezmos y ofrendas. Si nosotros no hacemos esta primera, no podemos ir a la segunda o a la tercera. Vamos a ver la segunda. La segunda es dando por respuesta, ¿verdad? Mire, y esto quiere decir esto: Dios muy seguido, todas las veces, ahorita que estoy hablando yo, Dios muy seguido nos impresiona. Nos impresiona. Usted está hablando, usted está viendo, Dios le está impresionando a hacer algo. Las cantidades y la motivación varía de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios habla constantemente. Entonces, dar de esta manera como respuesta a lo que Dios está hablando es el segundo tipo de un corazón que sabe dar. Ok, dando por respuesta quiere decir que respondemos a lo que Dios está hablando al corazón de uno. Nos impresiona Dios en nuestros corazones para que respondamos a una necesidad particular. A una necesidad particular. ¿Cuáles pueden ser esas necesidades particulares? Podrían ser el sostén de un misionero, por ejemplo, que un misionero pasa por una situación, hay un deslave, una inundación, y hay una necesidad ahí que se da. Todo eso ellos hablan a la iglesia, el pastor habla a la congregación, y entonces dar por respuesta es este tipo segundo de dar, ¿verdad? Entonces la persona, a usted, Dios le impresionó, oh, si Dios me ha bendecido, yo quiero dar, ¿verdad? Y uno da. Ese es dar en respuesta a una necesidad. Por ejemplo, sostén misionero, por ejemplo, becas. Aquí algunos ministerios de la iglesia han dicho, queremos dar una beca a algunos jóvenes o algunos niños que no tienen y van a ir a un campamento, etcétera. Es otra dando por respuesta. Hay una necesidad y uno ha aprendido. Pero mire, yo le digo esto: si nosotros no hemos aprendido el primer nivel, que es dar como requisito, yo dudo que la gente pueda dar en esta por respuesta, ¿verdad? Entonces, sostén misionero, becas, ayuda de generosidad, de benevolencia, dar a alguien, como el caso de esta mañana, ¿verdad? Alguien se accidentó, ¿verdad? Entonces uno da por esta segunda por respuesta. Dios habló, entonces uno hace. Recuerde, no es la cantidad, es la actitud que se da, ¿no? Todos estamos, todas estas cosas que hablé que pueden suceder, becas para los niños, dar por necesidad que oímos, ¿verdad? Dar a los misioneros, son formas de dar de esta segunda manera en respuesta a lo que Dios está impresionando.
Y son maneras para compartir con otros lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Y compartirlo con otros que están en necesidad. Podemos incluso hacer un regalo sensible al renunciar a algo que tenemos con nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué usted tiene? Mucha gente lo ha hecho. Por ejemplo, estamos en un lugar, en un servicio aquí, y yo no sé, hay una necesidad y alguien dice, pues yo tengo un cuadro en mi casa bien bonito, me costó mucho dinero, pero yo me quiero deshacer de algo para ayudar a la necesidad que hay, ¿verdad? Ese es dar por respuesta. Uno responde a la necesidad que hay. Otros dicen, aquí ha habido que alguien dijo, 2 veces lo hicieron, yo voy a donar un carro y estaba bueno y todo ello, y luego lo subastamos y el dinero fue para la necesidad. Entonces podemos deshacernos de algo, ¿verdad? Si no hay una cosa en efectiva, pero lo podemos hacer, ¿no? Podemos dar de esta manera. En Lucas, fíjense hermanos, en Lucas hay este tipo de dar. En Lucas capítulo 6, versos 29 y 30, fíjense lo que dice. Algo bien importante, renunciar a algo para responder a las necesidades que se nos han expresado, y Dios nos ha dado la gracia para responder, ¿verdad? En Lucas 6, 29 y 30 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pero así habla Dios, hermanos. Ese es Dios. Ese no está hablando el enemigo. Dios está hablando así. ¿Qué Dios no es así? Dios no se deshizo de su Hijo, lo dio para nosotros, vivió entre nosotros. ¿Verdad que sí? Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros no, hay veces que no tenemos dinero, pero tenemos cosas, renunciar a algo que es muy valioso para nosotros, para responder a la necesidad que Dios me está haciendo en el corazón que yo responda, ¿verdad? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuánto porcentaje de gente cree usted que responde a necesidades cuando se hacen activas? Vamos a decir aquí estamos un buen grupo de personas, se expone una necesidad. ¿Qué porcentaje, nomás usted, tírele un número, qué porcentaje usted cree de la gente que responderemos? 10%. No sé, puede ser, aquí es más, lo voy a decir. Gracias a Dios, somos una iglesia bendecida, Dios nos ha bendecido y hemos aprendido estas cosas que le estoy dando. Hemos aprendido. Entonces, hay veces que no hay dinero, pero hay cosas y me desprendo de ellas. Entonces, no debemos reaccionar, hermanos, con un espíritu de odio contra el mal que recibimos, sino de una manera que muestre los valores centrados en Cristo y en su reino. Y ahí están los ejemplos, ¿verdad? Si le quitan la capa, ¿verdad? No anda por atrás y lo quiere agarrar del cuello, según el Señor dice. Entonces, muy importante en la Biblia, en el libro de Génesis, que es el principio de todas las cosas. Ahí nos dice, por ejemplo, no lo vaya a leer ahorita, pero se lo voy a decir. Si usted mira en el capítulo 13 de Génesis, no lo mire ahorita, nomás escríbalo, y lo compara con el capítulo 14 de Génesis, ahí va a ver usted cómo cuando Abraham, Dios lo iba prosperando, y también a su nieto Lot, que los dos tuvieron muchas cosas buenas, ¿verdad? Que llegó el tiempo de repartirse,
Y Abraham le dijo en el capítulo 14 a Lot: tú escoge. Y Lot se aborazó y vio los regadíos y de eso, y yo creo que calculó números, dijo: aquí voy a sembrar, aquí voy a hacer esto. Y luego se dio cuenta que había un peligro, estaba Sodoma y Gomorra cerquita. Entonces Abraham, hermanos, la comparación es que Abraham lo dejó que escogiera. Una persona, cuando tiene la confianza en el Señor, ¿verdad?, no anda viendo sus derechos, a ver cuáles son él confía en el respaldo de Dios en todo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana que uno tiene que aprender a vivir, en la confianza, en el respaldo del Señor. Amén. Amén. Y hay otra, capítulo 50 con el capítulo 37 de Génesis. Aquí nos habla también en el capítulo 50 un jovencito llamado José. Hermanos, cuando en el capítulo 50 ya Dios lo había prosperado, hermanos, había él, en vez de haberse amargado, perdona a todos sus hermanos. Y luego, si lo comparamos con el capítulo 37 de Génesis, cuando sus hermanos tramaron así abiertamente cómo deshacerse del soñador, porque tenía algo de Dios y a los hermanos no le gustaron. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo personas como nosotros, hermanos, ellos se desprendieron, tuvieron confianza en Dios y aprendieron esta segunda manera de dar, hermanos: dar por respuesta a lo que Dios estaba diciendo. A Abraham, Dios le dijo, después que hizo esa decisión, le dio a Lot que escogiera, le dijo: Abraham, porque tú has escogido y me has puesto a mí primero, mira toda la tierra que mira, yo te lo voy a dar a ti y a sus descendientes. Así que vale la pena, hermanos, tener el escudo en el Señor Jesucristo para siempre. Aleluya. Entonces, esta segunda manera, hermanos, de aprender a dar por respuesta, responder a Dios según las necesidades que hay, debe de ser precedido, hermanos, por la disciplina de dar como requisito. En otras palabras, si uno no aprende a dar, ser fiel a Dios, dar por requisito, que Dios pide los diezmos y las ofrendas, si uno no lo hace como una disciplina establecida, no va a poder, hermanos, dar como respuesta a lo que Dios está poniendo en el corazón para hacer. Por eso hay que ser buenos diezmadores, hermanos, buenos ofrendadores primero, para poder seguir el siguiente nivel de aprender a dar. Aleluya. Entonces, algunos hermanos, algunas personas, mire, aquí está el tricky, aquí está la trampa, hermanos, y aquí está donde, en vez de formarse una disciplina buena en el dar, se forma una actitud muy mala. Y aquí está, hermanos, algunos hermanos quisieran que no hubiera la primera manera de dar como requisito, que todo fue de dar por respuesta, ¿verdad? Dar por respuesta. Algunos lo quisieran de esta manera, que el dar fuese por dar como respuesta. Piensa en la persona: entonces yo haría la decisión de cuándo voy a dar, si quiero. Haría la decisión de a quién le voy a dar y a qué persona es la que yo quiero, ese es al que lo voy a dar, ¿verdad? Ese es donde se forma una actitud que no es muy sanita, ¿verdad? En el otro extremo, algunos diezmadores disciplinados nunca experimentarán el gozo y la libertad de dar en respuesta, aparte de las cantidades simbólicas. Puede haber el segundo paso de dar como respuesta, puede haber que haya una necesidad, ¿verdad? Y puede ser que la persona tenga medios y nomás da cualquier cosita, ¿verdad? Eso es una actitud, ¿verdad?, que detiene a la persona, ¿verdad? Entonces es importante. Y la tercera manera, hermanos, recuerden, la primera fue la de dar por requisito, diezmos y ofrendas. La segunda, aprender a dar como respuesta a lo que Dios está
expresando en el corazón de la congregación o de la persona. Y la tercera manera de dar es dar por revelación. Y aquí es básicamente dar por revelación se puede definir como el dar más de nuestros recursos disponibles, conocidos. El dar más de nuestros recursos disponibles, conocidos. En otra manera, dar por revelación quiere decir que yo aprendo, Dios me dice, yo quiero bendecirte más allá de los recursos conocibles que tú tienes, más allá de lo que tú tienes en mano. Yo te quiero bendecir ahí. Entonces, esta tercera manera, dar por revelación, Dios te lo revela en el corazón y tú haces esa decisión. La persona que da como requisito, entonces, y da en respuesta cuando Dios lo impresiona, entonces está en esta manera en una situación muy, muy, muy excelente de ver cómo Dios, hermanos, le va exactamente lo que dice, que Él multiplicará vuestra sementera cuando uno aprende a dar por revelación. Por revelación. Entonces, cuando Dios impresiona en nuestro corazón a dar más de lo que nosotros en nuestra fuerza podemos pagarle. Y hay varias cosas que he anotado aquí yo que pueden caer bajo dar por revelación. Para algunos hermanos, esta aventura de dar por revelación significa tener un porcentaje cada vez mayor de ingresos. Cuando Dios te va a usar para dar por revelación, quiere decir que Dios te va a ir supliendo mucho más de lo que te imaginabas, mucho más de lo que te imaginabas. Y algunos de ustedes aquí han experimentado y siguen experimentando eso. Mire, hermanos, de esta manera de dar por revelación, hay personas aquí con nosotros que damos el 10%, ¿verdad? La parte de los diezmos. Hay otras personas que con el tiempo dan el 20%. Yo he visto, hermanos, que hay personas que dan hasta el 50%. Y no todo viene de su salario. Dios provee, Dios desencadena ideas, Dios te da ideas cómo hacer aquello, cómo hacer el negocio, cómo a tener más capital, ¿verdad? Entonces, aún hay donantes o dadores que dan hasta el 50% y ellos han experimentado el gozo de progresar en su dar, no en su dar. Bueno, yo creo que las dos cosas van ahí. Más allá de lo que nunca antes pensaban que podía ser posible. Entonces, hermanos, en la gracia de dar hay un progreso que uno tiene que seguir progresando para experimentar todo el poder, no todo, ¿verdad? Pero el poder de Dios suficiente para nuestros tiempos, hermanos. Aleluya, aleluya. Algunas de las cosas que caben aquí cuando aprendemos a dar por revelación, obviamente es la promesa de fe para misiones, ¿verdad? Pero en la promesa de fe para misiones uno aprende a dar primero conforme a las fuerzas, conforme a lo que uno tiene, que sabe que va a contar. Pero la promesa de fe es que usted tiene que graduar de aprender a dar de esa manera a una forma por revelación, ¿verdad? Que Dios le dice en su corazón, le revela que que usted tenga fe para creerle a Dios que Dios le va a dar $300, vamos a decir, cada mes, ¿verdad? Para darlo para misiones. Entonces, esa es una forma de dar por revelación. Por eso le digo, las motivaciones y la cantidad varía en cada uno de nosotros, pero es importante saber el principio. ¿Qué es el dar por revelación? Básicamente es cuando Dios nos impresiona en nuestro corazón a dar más de lo
que puedes pagar o tienes en tu propia fuerza, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, la promesa de fe es una de las cosas que caben aquí. Las promesas de construcción de la iglesia, por ejemplo, nosotros hacemos un plan con la directiva. No estoy diciendo que lo tenemos, pero lo podemos hacer, que Dios nos impresione en el corazón de hacer algo así. Y este proyecto, vamos a decir, nos cuesta $1 millón, $1 millón, ¿verdad? Entonces podemos decir, hermanos, podemos pagar esta deuda si 100 hermanos de aquí nos comprometemos con dar $1,000 en el proceso de un año, de 2 años, ¿verdad? Esas son campañas capitales, porque envuelve dar por revelación. Es una cantidad que quizá no calculamos que la podemos tener, pero muchas iglesias, muchos hermanos han aprendido a dar por revelación, ¿verdad? No solamente por requisito, no solamente por impresión, que Dios me impresionó, pero por revelación. Dios te revela que Él te va a ayudar a que tú des esta cantidad, ¿verdad? Entonces ese es dar por revelación. Entonces muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y por ejemplo, yo no sé, pero la compra del autobús que Dios nos dio, ¿verdad? Muchos de ustedes dieron. Yo sé que un hermano de aquí sacó un cheque y dijo, aquí está una cantidad grande, ¿verdad? De seguro que Dios le impresionó en esto, ¿verdad? Y otros de aquí dijimos, aquí está, yo mi parte, yo la doy aquí. Y alguien dijo, pues yo doy más que eso. Ese es Dios, y eso es bueno. Eso es bueno, nosotros aprender a dar no solamente por requisito, lo mínimo que Dios quiere, sino que aprender a dar por impresión, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que hay, y luego dar por revelación ya una cantidad mucho más de lo que nosotros contamos con eso, ¿verdad? Muy importante. Entonces, segunda de Corintios, el capítulo 8 del 1 al 3 dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Fíjense, los dos extremos había. Hay veces nosotros luchamos con un extremo u otro. Hay veces decimos, mire, soy muy pobre, yo no puedo. O decimos, mire, estoy pasando por pruebas bien gigantonas. Pero estos hermanos tenían las dos pruebas. Eran en extrema pobreza y eran también, estaban pasando en medio de pruebas muy difíciles. Pero dice aquí que su desbordante alegría abundaron en rica generosidad. Y el apóstol Pablo, él mismo testifica de estos hermanos, de esta iglesia. El apóstol dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Esta iglesia, ya hay una prueba. Nosotros no somos los primeros, y gracias a Dios, si enseñamos a nuestros hijos, nosotros no vamos a ser los últimos tampoco. Pero es importante que nosotros aprendamos las disciplinas en cuanto al dar, en cuanto a tener un corazón que da, un corazón dadivoso. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué ejemplo, hermanos, de esta iglesia de Macedonia, qué ejemplo. Dar por revelación. Ellos dieron por revelación. Ese es un ejemplo bien clarito de qué quiere decir dar por revelación. Ahora, mire, hermanos, para llegar a ese punto de dar por revelación, usted y yo tenemos que dar primero por requisito. Tenemos que ser buenos diezmadores, tenemos que ser buenos ofrendadores, ¿verdad? Entonces, y luego el segundo es aprender a que estamos en un ambiente así de iglesia y Dios le impresiona con una necesidad, y usted aprender a dar por impresión. Y yo quiero decirle, hermanos, mire, yo
Yo aquí, gracias a Dios, aquí habemos de los 3 niveles. Gracias al Señor. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra y la alabanza para siempre. Aleluya. Él es el que da. Él es el que da. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dar por revelación debe seguir a dar por requisito y a dar como respuesta. Una vida indisciplinada en dar de sus diezmos raramente experimentará la fe que de emprender a dar por revelación. Alguien que nunca responde ni da a necesidades especiales nunca se lanzará a dar por revelación. Entonces, nuestro estilo de vida, hermanos, de mayordomía, de mayordomos, porque todos los que somos cristianos, quiera usted o no lo quiera, usted es un mayordomo de todo lo que Dios le ha dado, de todo lo que usted tiene, su carrito, su cobija, ¿verdad? Sus trastes de la comida, todo lo que tiene, Dios se lo ha dado y usted es un mayordomo, ¿ok? Entonces nuestro estilo de vivir, hermanos, como mayordomos de todo lo que tenemos, debe incluir usted y yo las 3 R's. No solo aprender a dar por requisitos y ya como que no existimos. No, seguir al siguiente nivel, dar por impresión. Dios impresiona en el corazón y usted y yo respondemos a esas necesidades. Y luego podemos subir con la gracia de Dios a el dar por revelación. Ya cantidades, ya cosas que nosotros no tenemos en sí cómo pagarlas, ¿no? Pero Dios nos ayuda, ¿verdad? Vamos entonces, hermanos, a tomar el reto de ir más allá de la disciplina del diezmo y experimentar el corazón de alegría, de responder a las necesidades de otros y presenciar la provisión de Dios a través de dar por revelación, ¿verdad? Hasta ahorita yo he entendido, hermanos, qué es el dar con alegría, ¿verdad? Dar con alegría, ¿verdad? Es traer, hermanos, y saber que lo poquito o lo mucho, pero me disciplino a dar, ¿verdad? Entonces eso va a traer, va a haber gente que va a alabar a Dios, que va a agradecer a Dios, que esto le llegó a sus manos y Dios le está hablando de que Él es el que le va a responder en cada necesidad. Y para nosotros el dador, el que ha ayudado a tener un corazón de dar, cada vez que hay oportunidad, usted lo vamos a hacer con alegría, ¿verdad? No por obligación, dice el texto, ¿verdad? No por obligación, ¿verdad? Otra vez en la iglesia, otra vez están pidiendo, otra vez aquí. No, es para su bien, es para mi bien, ¿verdad? Porque así es como Dios da más semilla al que planta, al que siembra, ¿verdad? Aleluya. Así que en esta mañana, hermanos, yo creo que Dios desea prosperarlo. Dios desea que usted y yo edifiquemos, hermanos, una vida disciplinada en estas 3 R's. Vuelvo a repetirle: dar por requisito, los diezmos y ofrendas. Después sigue uno a dar por impresión, necesidades de otras. Y luego dar más allá por revelación. Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a ayudar. Siempre ha sido un Dios generoso. Y gracias a Dios que Dios nos ha respaldado su obra. Aleluya. No sé si habrá alguna persona, algún hermano aquí en esta mañana que diga: hermano, pues demen, yo estoy pasando por... No, que diga: pues hermano, pues mire, yo el primer paso ahí yo no he podido, ¿verdad? Y siempre que hay necesidad, yo quizá trato de dar lo menos posible. Al contrario, sea más generoso, seamos más generosos, porque Dios es el que te bendice, ¿verdad? Recuerdan, en conclusión, cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, que Dios le dice a Moisés: ven para acá, ven para acá. Mira, te voy a decir una cosa, le dice Dios:
No creas a donde vas a entrar, no creas que tú edificaste, que tú hiciste esto, tú plantaste. Tú vas a entrar al lugar donde alguien ya sembró por ti. Así que no te vayas a levantar el cuello, no te vayas a olvidar de dónde viene la mano que te dio. No te vayas a olvidar. ¿Y qué pasó, hermanos? No a todos se pusieron listos. La grande mayoría de ellos se olvidaron como que de ellos fue. Ellos tenían porque ellos habían trabajado. Nada de eso, nada de eso. Nosotros tenemos que desarrollar un corazón que ha aprendido a dar. Un corazón que ha aprendido a dar. Así que en esta mañana, si usted me permite, yo quiero orar con usted, pero quizá pueda haber uno o dos o más que diga, hermano, pues yo no estoy ahí, yo necesito ayuda, yo necesito ayuda. Entonces ese es el tiempo. Si Dios le ha impresionado, si Dios le ha hablado, ¿verdad? Entonces es tiempo ahorita de la parte más importante de un culto como esto, hermanos, es cómo la persona responde a lo que Dios ha dicho. Esa es la parte más importante. Y estamos ahorita en la parte más importante. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo responde a Dios? ¿Verdad? ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Usted quiere ser una persona bendecida? Ahora es el tiempo de hacer un pacto con Dios. Decir, Señor, yo no estoy allí todavía. Y tú hablas de que te robaremos, ¿verdad? De que alguien te pueda robar, ¿verdad? Y quizá usted dice, a lo mejor yo he sido. Entonces yo tengo que pedir perdón a Dios. Si yo quiero hacer un pacto con Dios, yo tengo que venir a Dios. Obviamente usted lo puede hacer de ahí, pero también es importante el altar. Dios lo ha establecido para un contacto con Él. Así que yo quiero darle unos momentitos, ¿verdad? Si usted yo quiero invitarlo a que venga esta mañana. Mientras nos preparamos para recibir la comunión, la cena del Señor, es bueno que nuestros corazones estén libres de cualquier bloqueo, libres de cualquier situación, hermanos. Aleluya. Estamos en una temporada de dar, en una temporada de dar. El ejemplo lo tenemos en el Señor, que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ninguna cosa, sino que se humilló como un siervo y vino aquí con nosotros. Será mucho para usted, para mí, decirle, Señor, cuente conmigo. I'm with your team. Estoy con su equipo. Habrá alguien que diga, pastor, yo necesito, I need prayer. Yo necesito oración. Yo necesito oración. Mi vida no ha estado a la par como Dios quiere. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero hacer lo correcto. Aleluya. Padre Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Yo te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por el corazón dadivoso. Te doy gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, levantar a una iglesia, Señor, que haga impacto no solamente nacional, no solamente local, pero mundialmente, Señor. Y eso es porque tu presencia está con nosotros, tu respaldo ha sido con nosotros, pero nos has ayudado a disciplinarnos. Y en esta mañana yo te doy gracias y oro, Señor, que la bendición tuya, que enriquece y no añade pobreza, sea en cada uno de mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.